Muy bien, vamos a continuar con esa segunda parte de la sesión 13 dedicada a las hojas de cálculo de Google, también en inglés llamadas Google Sheets. Y vamos a continuar con el formato de celdas, algún manejo básico de fórmulas y también cómo ordenar o manipular datos en columnas. Bien, aquí tengo un libro, es decir, una hoja ya con datos rellenados que saqué de ejemplo de internet. Es una lista muy larga y claro, pues esto ustedes pueden utilizar cualquier lista con datos de sus actividades laborales o actividades escolares. Entonces vamos a ver de aquí, de esta lista grande de información, de datos, cómo poder ordenar. Por ejemplo, si queremos saber de algún dato en específico, suponiendo, por ejemplo, para el caso de esta hoja, que hay una columna, aquí está como la F, que se llama superficie, y bueno, esta información trata sobre inmuebles, ¿no? Tipos de inmuebles, algunas operaciones con ellas y la superficie tal vez en metros cuadrados que tiene esta lista. Entonces lo que podemos hacer es primero seleccionar todas las columnas porque vamos a manipular la información para hacer cierta ordenación. Entonces hay que pulsar con el mouse sobre los encabezados de las columnas, es decir, donde empiezan las letras, ¿verdad? Donde están colocadas las letras. Entonces pulsamos sobre ellas y arrastramos el mouse, es decir, manteniendo presionado el botón, y ya cuando llego a la última columna libero el botón y quedan seleccionadas todas las columnas. Enseguida nos trasladamos a la parte superior donde hay un icono en forma de embudo, es decir, vamos a crear un filtro. Eso también lo podemos realizar con el menú superior que dice datos, y si se fijan, de hecho es un paso más directo porque dice ordenar hoja por columna de la A a la Z, ¿verdad? Entonces, bueno, para este caso nosotros dijimos que vamos a ordenar la columna F. Entonces vamos a pulsar sobre crear un filtro y si se fijan, hoja de cálculo ya los pone en color verde y pone un símbolo de filtro a la derecha de cada etiqueta de columna. Entonces significa que ya preparó la configuración para poder manipular los datos. Continuamos entonces con la columna F de superficie y pulsamos sobre este botón de filtrado u ordenación y nos fijamos que hay la primera opción que dice ordenar de la A a la Z, es decir, en forma ascendente. La segunda opción, ordenar de la Z a la A, que es en forma descendente. Entonces vamos a elegir la primera y si se fijan, se enlistan las propiedades que tienen el más pequeño número en cuanto a superficie. Y también se van ligando todos los demás datos, ¿verdad? No solamente se ordena la columna F, sino todo lo demás para que siga habiendo esta relación lógica, ¿verdad? Por ejemplo, el número de referencia de esta celda es 49, pero esa referencia 49 tiene todos estos datos que dependen de dicha referencia. Entonces, por eso es que es importante que ustedes consideren seleccionar todas las columnas si es que así lo consideran necesario para que la ordenación se haga con todos los demás datos y no nada más se ordene esta columna, porque si se ordena una sola columna, los demás datos pues ya no estarían relacionados. Bueno, entonces hicimos el ejercicio de ordenar en forma ascendente la columna F y las demás pues siguieron también su relación con estas. Ahora vamos a hacerlo en forma contraria, es decir, vamos a ordenar esta columna en forma descendente. Entonces vamos a pulsar sobre el icono de filtro y después seleccionamos ordenar de la Z a la A. Y podemos apreciar que efectivamente ya los primeros lugares empiezan con aquellos registros cuyas superficies son de 300 y de ahí va ya en forma eh, descendente, ¿verdad? Entonces esta opción pues es muy útil
poder utilizarla por si quieren ustedes identificar algunos datos relevantes y a lo mejor algunos datos cuyo valor sean mayores o menores. Bien, vamos entonces a dejar la hoja como estaba originalmente. Para eso vamos a pulsar sobre desactivar filtro. Bien, continuamos entonces, desactivamos el filtro y ahora lo que podemos hacer es hacer otros filtros para lo siguiente. Vamos a seleccionar de nueva cuenta todas las columnas y vamos a pulsar sobre crear un filtro. Ok. Entonces, si yo estoy interesado en que nada más me muestre esta lista todas aquellas referencias cuyo tipo de inmuebles sean locales, entonces en esa columna donde dice tipo vamos a seleccionar el icono en forma de filtro y si se fijan ahí están todos los tipos de inmuebles. Vamos a quitar los que no nos interesan y solamente quedará el que sí nos interesa, que arrojen todos los resultados con las coincidencias. Entonces está seleccionado que solamente muestre el de tipo local, los demás ya los quité y a continuación hay que dar clic en aceptar. Entonces ya se muestran aquí todos aquellos registros cuyo tipo de inmueble sea local y los demás datos pues se conservan ligados a la misma fila, ¿verdad? Y de igual forma puedo continuar haciendo todo este filtrado. Si ahora deseo que nada más sean oficinas, quito local y pongo oficina y así sucesivamente se van a ir seleccionando. Bueno, quitamos entonces el filtro y si se fijan se regresa a un estado original donde están todos los tipos de inmuebles. Bueno, ahora vamos a ver otra función que también es muy útil cuando necesitamos hacer una suma muy grande. Por ejemplo, podemos ver que aquí en la columna F están todos los tamaños de la superficie. Entonces nos vamos al final y vamos a añadir, bueno, en este caso sí es una lista muy grande, son 3338 registros o filas. Entonces vamos a añadir una fila más y nos vamos a posicionar justo abajo del último registro y vamos a decirle a las hojas de cálculo de Google que nos sume todos estos valores. Entonces lo más recomendable es que nos situemos, como dije, abajo de la última fila y después irnos a este símbolo de funciones que está aquí en la parte superior derecha y podemos ver que hay una lista de fórmulas más usuales, las más populares. Entonces la primera es sum, de sumar. Recuerden que están en inglés, entonces cuando seleccionamos sumar ya se pone la fórmula y simplemente nosotros pues ya vamos a seleccionar todo el intervalo que deseamos que la hoja de cálculo sume. En este caso, repito, es una lista muy larga. Lo podemos hacer de esta forma manualmente o también, que eso pues sería muy tardado. La otra forma entonces es de nueva cuenta irnos a la parte superior derecha, pulsar sobre funciones, elegir sum y vamos a poner el número de la referencia de la celda. Entonces sería G2. Recuerden que la primera fila tiene el nombre del encabezado, entonces realmente los datos empiezan en la fila 2, seguido de 2 puntos, es decir, 2 puntos delimita el rango, ¿verdad? De qué celda inicial, de la celda G2, y la última celda sería G3338, o en este caso es la F, perdón, porque nos interesa el número de metros cuadrados de esas propiedades. Entonces F2
dos puntos a F338. Entonces todo este rango, pulsamos intro o enter en nuestro teclado y ese es el número total de metros cuadrados de todas las propiedades que están en esta hoja de cálculo de Google. 18.178. Y así ustedes pueden también hacer cualquier otra suma de alguna otra columna u otra fila que tenga valores numéricos. Continuando con esta manipulación de fórmulas, de igual manera podemos nosotros apreciar aquí en la parte superior derecha en el icono de funciones que cuando pulsamos sobre él dice la segunda opción average, significa promedio, ¿verdad? Entonces si nosotros queremos saber cuál es el promedio de el tamaño de esas propiedades, entonces vamos a pulsar sobre la fórmula, se puede ver que automáticamente se escribe. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a decirle que haga un promedio, que nos dé un promedio del tamaño de las propiedades. Entonces vamos a elegir F2, dos puntos y luego F3338. Entonces podemos ver que el promedio de las propiedades anda en 170.25. Entonces realiza este cálculo de obtener un promedio de todas esas cantidades. Otra de las fórmulas, bueno, hay bastantes, como pueden observar, hay de tipo búsqueda, de estadística, de fecha, de filtros, de finanzas, de ingeniería, de información, y para eso pues necesitamos un curso pues ya más especializado en hojas de cálculo por cuestiones de tiempo del diseño de ese curso en específico. Pero bueno, esas son las más usuales. Vamos a regresarnos, por ejemplo, a la hoja de la sesión anterior donde estábamos manipulando esta pequeña tabla, y también podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Sacar una suma de todas estas cantidades. Entonces recuerdan cómo es posicionarnos aquí en la última fila y después pulsar sobre el icono de funciones, seguido de seleccionar la fórmula de sum. Y aquí, como está el rango más pequeño, incluso ya no es necesario escribir el número, el nombre, la referencia de la celda, en este caso C2 a C11, sino que vamos a seleccionarlo con el mouse. Entonces aquí seleccionamos C2, mantenemos presionado y nos trasladamos hasta C11 y ahora sí liberamos el botón del mouse y seguido de presionar enter en nuestro teclado. Y podemos ver que ya arroja 9790, es decir, toda la suma de estos datos, de estos valores. Entonces esa es otra función que realiza en las hojas de cálculo. Claro, hay funciones mucho más avanzadas, pero necesitamos pues otro curso para ver más a detalle pues algunos otros casos, algunos otros ejercicios. Mientras pues los invito a hacer las actividades y ejercicios de estas sesiones, de estos temas, y sobre todo que exploren, que ustedes también manipulen los datos, que hagan pruebas con información que sea pues real de sus actividades laborales o actividades escolares, dependiendo cuál sea su contexto, ¿verdad? Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.